tema. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve, Radio Caracas, Radio RCR 750.com. Se murió Aquiles Bae, para Brasil. La verdad que es triste la noticia, es una persona muy querida que hizo una cosa enorme en el mundo de la música, la guitarra, estaba en una gira aquí en Europa, iba después, pasó por España, iba, regresaba nuevamente, es decir que, bueno, triste noticia, espero que todos podamos reconocer en Aquiles un insigne representante de Venezuela. Ayer me escribió, no, hoy me escribió un amigo de Venezuela y eso lo vinculo con este tema del TPS. Están enviando gente de la frontera a Nueva York, poco diciéndole al gobierno central que no quieren más migrantes. Y escuché una conversación en la que decía que consiguieron recursos pagando el 10% con la dirección de la casa de la familia. Es decir que de alguna manera la familia está en garantía de pago si no si no se honra el compromiso contraído antes de emigrar. Eso no es nada nuevo. Eso ocurrió en España, ocurrió en Galicia, ocurrió en Canarias. La gente tenía que pagar, recuerdo en las entrevistas que estamos haciendo, entre 4.000 y 6.000 pesetas que luego iban abonando progresivamente a los familiares, ¿no? Bueno, el tema de los derechos sociales y políticos está levantando todo un enorme interés, es una oportunidad grande, espero que sea una oportunidad y que lo sepan aprovechar todas las organizaciones porque es necesario reivindicar todos esos derechos, el derecho a los jubilados, los pensionados, a cobrar prestaciones dignas, el derecho a tener identidad, el derecho a registrarse electoralmente, el derecho a votar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de emprendimiento y emprendimiento asociativo, que es otra modalidad de emprendimiento, y para eso tenemos a dos emprendedores responsables en cada una de las áreas. Comienzo con Oscar Bastidas, profesor de la OCB, cooperativista de toda la vida, profesor e investigador de la Escuela de Administración, profesor invitado en no sé cuántos países. Por allí él nos va a hablar de eso. Oscar, yo no te puedo hacer toda la presentación completa, No, no. es demasiado grande. Abilio de Porto más. Abilio es ingeniero metalúrgico, como son los ingenieros son más concretos, pues, ¿no? Ingeniero metalúrgico, ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela y también en la Universidad Metropolitana, pero además es un activo, es decir, quienes lo siguen en LinkedIn, y yo soy uno de ellos, con esa frase que les dije al principio, que es
Yo no me fui de Venezuela, lo que hice fue que me mudé más lejos. Me parece genial esa... No, porque es que es verdad, digamos, la gente se muda, si se va de Maracaibo y se muda para Guirialacosta, para Carúpano, ¿no? Bueno, estamos hablando de que allí eso es más lejos que irse a Barranquilla, ¿no? Barranquilla queda más cerca, o Maicao, o Riohacha, incluso Bogotá. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Solamente migra quien se va o hay migraciones internas? Bueno, no sé, ese es un tema complicado. Pero bueno, eh, en todo caso, Abilio es emprendedor. Es decir, eso es, lo bailado no se lo pueden quitar a nadie, está hablando desde la vida, desde la experiencia. Yo arranco, y arranco con Oscarcito, por la amistad que tenemos, lo llamo así, es el doctor Oscar Bastida, por favor. Eh, Oscar, Venezuela tuvo una experiencia bellísima en la década de los 50, cuando creo que fue la década de los 50, tú me corriges, eh, arrancó todo ese movimiento cooperativista serio de cooperativas que aún se mantiene, es decir, gente de la década de los 60, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, eh, el, a principios de este siglo se lanzó una medida que era promover, todo el mundo se hizo cooperativista, pues, ¿no? Sobraban cooperativas. Tú que eres conocedor, además serio de ese tema, digamos, no estás hablando desde una opinión, estás hablando desde el conocimiento, desde la elaboración, desde la creación de textos, etcétera, que además puedes hacerle campaña a tus textos también, porque yo creo que vale la pena hacerlo. ¿Qué, qué te deja eso? Y para después dejar a Bilio, ok, tú eres un emprendedor individual. ¿Hay alguna diferencia entre el emprendedor individual y asociacionista de la cooperativa? Pero arranca Oscar y después Abilio. Gracias a ambos, por favor, Oscar. Bueno, mira, en primer lugar, Tomasito también en confianza. Muy contento de estar acá contigo en este programa que ya habíamos amagado, pues un amague desde hace algún tiempo para montarlo. Mira, ciertamente a finales de la década de los 50, con la caída de Pérez Jiménez, la apertura democrática, regresan personas que habían estado en países donde el desarrollo cooperativo había sido más o menos interesante, algunos incluso de países socialistas, y también los curas, particularmente la gente del centro Gumilla, comienza a incorporar estas ideas. Pero hubo un padre, el padre José Elías Thielen, que estudió en Canadá, en Antigonish, y fue quien fundó la primera cooperativa de ahorro y crédito en Venezuela, en Falcón, justamente en Tacuato, se llama así la cooperativa, y a partir de allí, claro, lo sintetizo rápido, se dispara el movimiento cooperativo venezolano, primero con unos capítulos, luego unas federaciones y al final las centrales cooperativas regionales, que a diferencia de las federaciones que unen cooperativas de un solo tipo, solo transporte, solo ahorro y crédito, solo vivienda, agrupan cooperativas de diferentes tipos en una región, Portuguesa, Lara, Táchira, etcétera, y por supuesto la sinergia es mayor. Esas centrales cooperativas son las que de alguna manera han sentado pautas al movimiento cooperativo venezolano. Todavía, a pesar del desastre que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros participamos como cooperativistas en la constituyente del año 99, hicimos propuestas, etcétera, y como consecuencia de eso, de alguna manera, a Chávez se le calentó la oreja y en el 2012 le ocurrió decirle a su gente, es decir, a los comités bolivarianos, a los comités de base bolivarianos, los equivalentes a los comités de base de cualquier partido político, que constituyeran cooperativas. Y bueno, la gente vio allí la posibilidad de financiarse y mira, la verdad es que la cuestión fue bien fuerte. Eso fue en el 2002, ya para mayo del 2005 habían 155.000 cooperativas constituidas. Le habíamos ganado a la China, que la China había constituido 55.000 comunas, las había convertido en cooperativas industriales, artesanales y agrícolas en los años 70, en los años 80, y bueno, muchas de ellas desaparecieron. Ahí habrían unas 23.000 cooperativas muertas de la China, y nosotros ya teníamos 155.000, o sea, habíamos batido el récord de cooperativas constituidas en el mundo. En América Latina habían sido los sandinistas, que habían formado 2.500 cooperativas en su primer gobierno,
y de esas quedaban hace 5 años apenas 200 y algo. Bueno, pero es que eso no quedó allí, eso siguió creciendo y sigo entonces sintetizando. Para el 2014 había casi 500.000 de cooperativas constituidas, 413.000 para ser más exacto. Declaran impuestos sobre la 413.000. renta 413.000. Sí, 413.000, casi 500.000. Por eso digo primero 500.000 para después bajarlo un poquito. De esas, para el 2014, diciembre, declararon impuestos sobre la renta apenas unas 20.000. Y declarar impuestos sobre la renta simplemente significa meterse en la web y llenar unos datos, lo que quiere decir que no están, no, esas 20.000 no son totalmente activas. Muchas de ellas son falsas. ¿Ligadas a qué? Ligadas a personeros de ciertas empresas del Estado que constituyen con sus amigos cooperativas para luego contratarlos en varias actividades. Eso sucede en PDVSA, en Guayana, etcétera. ¿Qué sucedió allí? Bueno, muchas son falsas, como lo acabo de decir. Bueno, las que realmente están dando impactos en el país son las cooperativas y las centrales regionales, entre ellas las ferias de consumo de Lara, una feria de consumo que une más de 600 productores agrícolas con la población de Barquisimeto. 100.000 familias compran en esa feria con unos criterios de comercio justo y con una autogestión interna de 550 trabajadores que ganan todos los mismos ingresos porque se rotan en sus actividades. Ok, Oscar. Te voy a cortar un momentico. Te voy a cortar un momentico. Porque vas a tener tiempo de decirnos las cosas. No, claro. Yo quería, para darle el espacio a Vilio, que él es un emprendedor individual. ¿Cómo ve el tema del emprendimiento? Te lo comento porque hay un clúster de emprendimiento dentro de la red global. Por un lado, ha habido unas conversaciones con la Organización Internacional de las Migraciones en esta área. Hay mucho interés e incluso en todo lo que es el plano de la ayuda humanitaria se está cambiando el enfoque para el manejo de lo que es la ayuda humanitaria y digamos, fortaleciendo las capacidades emprendedoras de los individuos. Pero te voy a dejar la pregunta aquí un momentico, porque le voy a decir después a Oscar, le voy a decir, hay un emprendimiento interesante que está desarrollando Salomón Raidán en Colombia, que es una cooperativa casi que de seguro, que ganó un premio en Mafre. Pero primero, Abilio, por favor, y gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a Radio Caracas Radio, a ti Tomás, que también soy un seguidor tuyo en LinkedIn, y a Oscar por compartir este espacio, compañeros de lucha y grandes luchas en el Fondo de Jubilaciones, de poder hablar un poco de la experiencia que hemos tenido a raíz de nuestra salida de Venezuela por diversas razones, a veces hasta de tipo de seguridad, de familiar. Y le tocó emprender a uno una etapa lamentablemente muy diferente a lo que uno venía haciendo en Venezuela. Mi actividad principal en Venezuela, como bien lo dijiste, Tomás, fue mi dedicación a la docencia en la central y en la metropolitana, pero que también después de jubilado estuve un tiempo trabajando como franquiciador de Digitel, pero era una experiencia ya netamente mercantil, no como emprendedor, sino ya una empresa como tal. Aquí no ha sido fácil, como tú dices, y bien lo comentaste, por más que uno salga de Venezuela, evidentemente el corazón se queda en Venezuela. Y yo lo decía, yo no puedo dejar de pensar en mi universidad, en mi gremio, ni en las personas que yo deje en Venezuela, porque es que yo no me puedo desconectar de lo que yo quiero y de lo que está conmigo. Es muy difícil cortar ese cordón umbilical. No ha sido fácil, Tomás, de verdad. Voy a contar rapidito. Yo aquí tuve la oportunidad de proponer la creación de una consultora con varios amigos, 2 amigos venezolanos y 3 grandes mujeres profesionales en recursos humanos, pero fue una muy mala experiencia en el sentido de que
se hicieron los trabajos, no nos pagaron y además de eso, para colmo, la pandemia nos terminó de dar con los pupitres a cada uno y tuvimos que dejar a un lado. Después, gracias a Dios, se me presenta un proyecto con un colega. Por eso yo voy a decir que yo soy un emprendimiento mini asociativo, porque aquí en este emprendimiento somos dos colegas, un ingeniero electrónico y en el caso mío, que es ingeniero metalúrgico, donde nos tocó una actividad muy diferente a la profesión, pero la estamos haciendo, pero siempre entendiendo que el emprendimiento es algo que uno tiene que hacerlo con mucha voluntad y muchas ganas de hacer las cosas. Primero porque es Venezuela la que está en el emprendimiento y la idea es demostrarle a la gente que los venezolanos podemos, como digo yo, remar y empujar la carreta todos los días. Indistintamente, aquí mucha gente llega a comprarnos y se asombran, pero ustedes son ingenieros y están vendiendo harina pan, y están vendiendo queso, y están vendiendo chuleta, ¿y cuál es el problema? O sea, eso no desmejora a nadie y le permite a uno hacer un contacto con muchos paisanos, con muchos argentinos que se han de alguna manera acercado bastante a los productos venezolanos. En este caso, el emprendimiento nació de un proyecto a través de ACNUR, un poco lo que tú decías de apoyo a las migraciones, con un capital semilla que nos fue otorgado a través de la Fundación Mirares. Semilla porque es semillita, era un capital muy pequeño para el proyecto original que nosotros teníamos. Por hablar de algo, pensábamos en 2 millones de pesos y nos dieron 48,000 pesos y con eso arrancamos, donde después tuvimos que ir haciendo aportes nuestros, aportes de capital para poder ir creciendo y de esa manera complacer a las personas que querían venir acá, se acercaban a la tienda a comprar los productos que uno les podía ofrecer. Y lo que sí yo digo y siempre lo recalco, hay que hacer las cosas, hay que vender buena calidad, tratar de lo posible de que la gente sienta que está comprando lo mejor de Venezuela, aunque estemos fuera del país, aunque estemos en Buenos Aires o aunque estemos en cualquier parte del mundo. O sea, yo pienso que eso es fundamental. Abilio, te corto porque me interesa mucho ver cómo la asociatividad, el cooperativismo, puede jugar un papel en la diáspora, digamos. Ese es un instrumento, es un medio en el que se podría multiplicar. Oscar, tú que tienes experiencia, estaba pensando, y lo mencioné antes, en el caso de Salomón Raidán, que es un premio, se ganó un premio en MAPFRE con un programa en el que los más pobres han logrado construir unos esquemas de seguro personal impresionantes. Entonces tú dices, ¿cómo hace esta gente? Y fue asociándose, fue creando mecanismos. Entonces, ¿tú crees que esto puede ser un mecanismo para una estrategia? Porque recuerda, tenemos 7 millones, casi 7 millones y medio de venezolanos fuera. ¿Cómo podemos, y además cómo podemos conectar a las que están dentro con las que están fuera? ¿Eso es posible? Pregunto, Oscarcito. Perdón, doctor Oscar. Mira, la verdad es que la pléyada de opciones para trabajar con los compañeros, compatriotas, pues, que están fuera del país es bastante grande. Sí, y pueden haber ciertos anclajes para amarrarlos a actividades venezolanas, como están haciendo en República Dominicana, por ejemplo, donde las cooperativas de ahorro y crédito se han expandido incluso al extranjero y hay cooperativas de ahorro y crédito que están montando oficinas. Por ejemplo, yo voy a visitar la semana próxima una que está montando oficinas en New Orleans y en Nueva York. ¿Para qué? Para que esa diáspora de alguna manera esté amarrada al país y bueno, y no solo para efectos de ahorro y crédito, remesas, que es un elemento importante, sino también en la posibilidad de impulsarlos a que tengan sus propios emprendimientos. ¿Cuál es la ventaja de un emprendimiento asociativo? Bueno, que uno rebasa los límites normalmente muy débiles de lo individual. Pues la experiencia de Abilio es interesante. Ellos son dos, les costó, lo están haciendo. Tuvieron apoyo de ACNUR, perfecto. No todo el mundo tiene apoyo y a veces hay que echarle motor al asunto, con oxígeno propio. Y allí es donde la economía de escala y el asociacionismo juega un papel.
porque trabajar la idea del asociacionismo nos obliga de alguna manera a pensar en que debemos superar el esquema individual en primer lugar. ¿Por qué? Porque los problemas normalmente atañen a más de una persona, a más de dos personas. Ya no es un problema de niveles microempresariales o de pyme, vamos a decir así, 50, 60 personas. A veces es demasiado grande. Esa cooperativa que yo estoy mencionando en Maimón, República Dominicana, tiene 155,000 asociados. Nosotros tenemos una cooperativa acá en Venezuela, muy golpeada, por supuesto, por la situación del país, la San José Obrero en Punto Fijo, que en la práctica, junto con 9 cooperativas más, son el banco de la península de Paraguaná. Uno de cada 3 paraguanaenses está metido en ese sistema. Y solamente San José Obrero tenía 75,000 asociados. Imaginemos nosotros que a partir de una experiencia como esta pudiese impulsarse emprendimientos asociativos también. Entonces, esa economía de escala, con apoyo, por supuesto, de diferentes índoles, desde el punto de vista educativo, formativo, diseño organizacional, que es clave. Antes del plan de negocio hay que hablar del diseño organizacional. Si no sé para qué quiero la organización, cómo va a funcionar desde el punto de vista de mercado. Se cortó, Oscar. Oscar. La función administrativa. El segundo es la producción. Ajá. No, sigue. No, es que hubo un momento en que se creó un vacío. Ok. No, decía que en el emprendimiento asociativo hay que considerar, igual que en cualquier organización, las funciones administrativas. La primera función, y eso para efectos del diseño organizacional, la primera función es producto, mercado y mercadeo. La segunda es producción, cómo vas a producir. La tercera es con cuál tecnología, que no es solo tecnología amarrada a la producción, es a toda la organización. Y allí es cuando viene personal. Si no sabes, en función de las actividades anteriores, cuáles son los perfiles de los cargos y cuánto eso va a tener en incidencia desde el punto de vista de la nómina, etcétera, pues obviamente no puedes llegar a lo financiero. El hecho de tener mucho dinero, como pasó en Venezuela, con lo que estábamos conversando, un gobierno financiando de manera populista, ojo, que no lo llegué a decir, por cada cooperativa en Venezuela, para el mínimo es de 5, pero el promedio era de 15. Si hubiesen sido 413,000 solamente por 5, ya nos da más de 2 millones de venezolanos montados en el barco sin llegar a ningún sitio. Pero si el promedio es de 15, el promedio es mucho más elevado. Es decir, tenemos un récord también del mayor número de personas montadas en la idea de la cooperativa sin llegar a ninguna parte. Entonces, retomo el hilo. Si ese promedio de personas, un esfuerzo, una voluntad genera sinergia, y lo poco que tú tienes con lo poco que yo tengo, lo poco que tú sabes con lo poco que yo sé, podemos realmente impulsar. Mira, hermano, la diáspora puede hacer muchas cosas bellísimas a través de estos esquemas. Fíjate, como nos quedan pocos minutos, no quiero darle ahorita la palabra a Vilio, porque sería inmediatamente cortarlo, a menos que tú tengas algo así que decir rápidamente, Abilio. Te dejo las preguntas para iniciar el segundo segmento. ¿O tienes algo que decir? No, lo dejamos para después, porque tengo cosas importantes que tienen que ver con lo que plantea Oscar ahorita, que es algo de lo que yo estoy haciendo justamente aquí en Buenos Aires. Claro, porque tú señalaste, Abilio, y me parece importantísimo, además vinculado con lo que plantea Oscar, que es el papel de los organismos multilaterales, en este caso de Naciones Unidas a través de ACNUR y lo que está haciendo también la OIN. Ahora, la sensación que existe, incluso en la propia OIN, es que es necesario dar un salto. Si le estaba recordando, escuchándolos a los dos, aquel periodo en el que en Venezuela hablar de la pyme era, ¿y para qué se va a hablar de la pyme, de la pequeña y mediana empresa? Eso es una cosa como, pero resulta que la pyme es un tremendo negocio para la banca, y cuando comenzaron a abrir las ventanas pyme, oye, la cosa creció. Pero después está el tema del microcrédito. Cuando comenzó, que se abrieron en distintos bancos en Venezuela, para no hablar de publicidad, pues, ¿no? Pero en distintos bancos en Venezuela se abrieron frentes de trabajo con los empresarios del piso 53 de Petare o del piso 48 del Valle y del Cementerio. La cosa empezó a movilizarse y resulta que esas unidades resultaron ser, primero, altamente rentables, la gente de menos recursos es buena paga, y se sumaron al banco. Es decir, lo que llama la atención es que esto nos abre un espacio
teniendo una diáspora tan grande venezolana, pero hay una diáspora haitiana, hay una diáspora colombiana, hay una diáspora peruana en toda Latinoamérica, pareciera lógico que tanto la banca privada como las empresas de seguro y los organismos multilaterales estuviesen pensando en el desarrollo de iniciativas asociativas e impulso del emprendimiento, ya no a granel, no casos específicos, sino en una estrategia más global. Pero de eso vamos a hablar en el segundo segmento. Entonces le voy a dejar esa pregunta abierta a Vilio, que además tiene una experiencia allí con los organismos multilaterales. Por favor, desconéctense y se vuelven a conectar para el segundo segmento del programa. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera
se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. Ahí como que hubo un error, ¿no? Ya de retorno a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, tenemos dos invitados de lujo. Oscar Bastidas, quien es profesor de la Central, además una referencia en el mundo de la cooperativa, no solo en Venezuela, ha sido consultor en el área, ha dirigido cooperativas y al mismo tiempo ha publicado, tiene una serie de textos. Al final del programa, Oscar, me gustaría que aprovecharas porque creo que es una oportunidad. Y con Abilio Carrillo, quien es también otro invitado de lujo, profesor universitario tanto en la Central como en la Metropolitana. Anda encampañado con el tema de la Central, anda en elecciones también, anda allí en LinkedIn moviéndose fuertemente, y habíamos dejado, y además es emprendedor, y habíamos dejado una pregunta en el aire para Abilio, para aprovechar, porque lo que uno percibe es que los aportes y el trabajo con los emprendimientos y con los emprendedores se hacen como a granel, y pareciera que llegó el momento de pensar en una estrategia más bien de integración. Tenemos, repito, más de 5 millones de venezolanos en Latinoamérica, estamos hablando de 7,5 millones de venezolanos en el mundo, pero también hay otras migraciones, y esto es una enorme posibilidad para la internacionalización de empresas, para hacer estudios de mercado, para difundir tecnología, porque además toda migración mejora la productividad, toda migración contribuye, y no es solo un problema de formación. La formación no necesariamente se traduce en emprendimiento, pero la mayoría, un porcentaje importante de venezolanos está emprendiendo. Y entonces esta vinculación de emprendimiento individual y el asociativismo, yo creo que abre puertas y compuertas para hacer un programa regional. Entonces tu experiencia en un país que no es fácil, que además está atravesando una situación muy complicada en términos económicos, también sociales y políticos, pero en términos económicos, creo que la inflación que hoy padece Argentina está quizás un poco por encima de la de Venezuela. Entonces la habíamos dejado con la palabra en la boca a Abilio, así que aproveche usted, Abilio, para echarnos el cuento de sus opiniones sobre este tema. No, bueno, yo creo que tiene algún problema de comunicación. Bueno, pero mientras Abilio se prepara, por favor, Oscar, hay una parte de la pregunta que también puede ser, no, ojalá y puedas respondernos cuál es tu percepción de lo que se puede hacer desde el asociativismo y el cooperativismo con todo este esfuerzo. Es decir, ese ejemplo que pusiste de la caja, del tema del sistema de ahorros
desde República Dominicana puede ser una cosa que crezca muchísimo y así como ellos, otras cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo estoy convencido, Tomás, de que con cooperativas, con asociaciones en general, lo que yo llamo organizaciones de economía social, cooperativas, asociaciones y mutuales, se puede hacer de todo en este mundo, de todo. Simplemente es cuestión, mira, de que si esta es mi organización y esta es la tuya, veamos qué podemos nosotros relacionar entre las dos. Y desde arriba, desde los niveles estratégicos, los niveles gerenciales y operativos, siempre hay elementos para integrar, siempre. Y esa economía de escala nos va a ayudar muchísimo. Pero es que además, como los problemas no atañen solo a dos organizaciones o a dos personas o dos grupos, sino a más, pues mientras más podamos nosotros por la vía de la intercooperación y de la integración sería, por ejemplo, dos asociaciones que constituyen una tercera asociación para que ella haga por ellas dos la que ellas solas no pueden hacer. Por esa vía de la sinergia, hermano, mira, se puede crecer y cubrir no solamente regiones, sino países enteros y cuidado si también tirar esos puentes entre Venezuela y la diáspora que mucho lo necesita. Bueno, yo creo que ya Abilio recuperó señal e imagen. Abilio, te dejamos una pregunta en el aire, así que por favor. No se te escucha, Abilio. No se te escucha. ¿Tendrás pinchado el sonido en mute? No se te escucha, Abilio. Bueno, Oscar, seguimos porque tú además tienes una experiencia en el área de responsabilidad social. Hiciste un trabajo, dirigiste algo en Fedecámara, creo, ¿no? Una comisión de responsabilidad social de la empresa. Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de Fedecámara durante el gobierno de Fedecámara por parte de Jorge Roy. Ok, sí, señor. Entonces, digamos, allí tienes una experiencia. Hay un tema que nosotros hemos venido dándole vueltas. En 1936, Venezuela creó dos leyes, la de inmigración y extranjería, y en el 38 creó el ITIC, que es el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Uno de sus presidentes fue Arturo Uslar Pietri, y allí se hizo una promoción directa de la inmigración en el mundo. Digamos, se visitaron regiones, hubo delegaciones buscando inmigrantes, incluso con un concepto en algunos casos hasta un poco racista, ¿no? Pero bueno, hubo una estrategia. Hoy estamos en una cosa impresionante. Venezuela rompió su esquema de 500 años, estamos en un país ahora de emigrantes, la mayor migración del mundo en este momento es la venezolana. Entonces, pareciera necesario una institucionalidad y una red que articule esas organizaciones, que haga cosas, que produzca resultados, porque ya hay mucha capacidad, muchos emprendedores haciendo cosas. Allí, y aquí voy con el tema de la responsabilidad social. Primero, esto es una actividad que debe recaer sobre el liderazgo de la sociedad civil y las empresas y los empresarios. La capacidad de dinamización que tienen las cooperativas, que tienen las empresas, se demostró cuando se hizo la apertura económica, que en el caso colombiano pasamos de 80 millones de dólares y llegamos a 7.000 millones de dólares en relativamente pocos años. Entonces, la pregunta te la dejo allí congelada, a ver si Abilio recuperó sonido. Abilio, está como congelada la imagen y no escucha. Sonido, no escucha. Hay algo con la conexión de Abilio que no está funcionando. Entonces te dejo la pregunta para que la sigas respondiendo mientras Abilio resuelve el tema de sonido. Sí, yo creo que esos esquemas de integración yo los llamo desplazados, hermano. Yo los llamo emigrantes desplazados. Esos esquemas de integración entre ellos pueden producir unas sinergias verdaderamente grandes, pero deben nacer de la base, porque el asociacionismo no se impone. El asociacionismo surge sobre la percepción de problemas comunes que la gente, entendiendo que solo enfrentándolos de manera común es posible con el recurso y esfuerzo, organizándose,
democráticamente, participativamente y sabiendo que la asociación es de todos, por lo tanto no deben haber caciques y desde el principio el emprendimiento debe ser compartido, es decir, todo lo que se refiere a formular el proyecto sea entre todos, porque si no a la larga vamos a tener a alguien que conoce todo y se convierte en el gran jefe. Si eso lo conseguimos de esa manera y desde la propia base, donde puedan haber venezolanos en cualquier parte del planeta, comienzan a haber procesos de integración que luego buscan otras organizaciones parecidas para integrar esos elementos que señalaba hace rato, así sea simplemente de formativo o de otro tipo, así sea muy sencillo, pero siempre buscando esa forma de integración, creo que podemos hacer bastante. Si logramos, y esto es una propuesta que un amigo tú y yo lo hemos conversado, por ejemplo, que ciertas programas, ciertas aplicaciones que faciliten la integración entre venezolanos, por ejemplo, para comprar entre venezolanos y comprar venezolanos en Colombia, en Perú, etcétera. Y ahí tenemos un proceso de entreayuda bien interesante que puede producir sus buenos, valga la redundancia, sus buenos productos, puede generar buenos productos. Y sobre Abilio, eso, ajá. Abilio, espérate, Oscar. Abilio, ¿recuperaste sonido? Abilio, no escuchas, no escuchas. Bueno, perdona, Oscar, pero vamos a tener... Entiendo. Entiendo perfectamente. Oye, lástima que Abilio no pueda... Sí, porque además es una experiencia interesante allá en Argentina. Entonces, sería buenísimo que desconectaran el cablecito y pudiera hablar directamente o conectarse al teléfono. Pero mientras tanto, Oscar, por favor, porque yo lo que veo es que estoy pensando en lo que se ha hecho, por ejemplo, en Carabobo. La Cámara de Industriales de Carabobo está avanzando con el tema de la diáspora. Es decir, allá hay un activo, allá hay una reserva internacional que puede aprovechar esa reserva que queda en Venezuela, que está en Venezuela, que quiere, que está haciendo un esfuerzo denodado por reconstruirlo. Yo creo que aprovechar ese otro recurso que está allá afuera, en la distancia, en esa nueva geografía, en el afuera y en el adentro, a mí me cuesta creerlo, pero es un poco para mostrarlo, es la posibilidad de utilizar esos recursos que están allí. Estoy hablando de nuevas redes, nuevas posibilidades de proyectos, esquemas financieros, etcétera. Fedecámaras, Zulia y que está allí Edison Morales, que fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, y eso lo dirige Patricia Gilesú, el observatorio allí. Son unas cosas importantísimas lo que está haciendo Fedecámaras, esta cosa binacional. Nos hemos reunido con la Cámara Colombo-Venezolana. Pareciera necesario un más decidido compromiso del sector privado y de la sociedad civil. Cuando digo sector privado, también estoy pensando en el mundo de las cooperativas, porque ese es otra enorme posibilidad de promover el emprendimiento. ¿Qué se te ocurre que es necesario hacer allí? Bueno, hacia allá iba justamente. Todos esos esquemas que de alguna manera mencioné, incluyendo esa posible aplicación para compra entre venezolanos, etcétera, de alguna manera ameritan apoyos, y esos apoyos deberían ser dados justamente por organizaciones que, con base en su responsabilidad social, entendiendo la responsabilidad social como una actitud ética de los empresarios y de todos los miembros de una organización hacia ellos mismos, hacia la sociedad y hacia el ambiente, pueden fácilmente destinar una inversión social para apoyar este tipo de actividad. Creo que es fundamental que los venezolanos que están en la diáspora entablen relaciones, contactos con las empresas y diciéndole, porque hay muchas empresas que no entienden lo de la responsabilidad social. Mira, si tú desde tu responsabilidad social, entendiéndola como tal, nos apoyas, mira, te va a beneficiar a ti y nos va a beneficiar a nosotros, y lo puedes presentar en tu balance social, cuestión que también es importante que se haga. Hay países donde los balances sociales juegan un papel clave. Claro, pero eso requeriría un más decidido compromiso. Sí, yo me reuní hace poco con la Cámara Colombo-Venezolana, ¿no? Okay. Lo hicimos en enero, el capítulo de Colombia en Colombia, en Bogotá. Y ahí hay un interés. Ahorita el presidente en ese momento es actualmente el ministro de Comercio, una persona que conoce muy bien el tema venezolano y el tema comercial y sabe lo que está ocurriendo en la frontera. Ellos crearon una unidad en Cúcuta
para impulsar este crecimiento del comercio, porque se está produciendo por miles de vías. Entonces, darle proceso de integración, darle liderazgo al sector privado podría ser muy importante. ¿Tú ves hay interés del liderazgo del sector privado en este tema? Bueno, te voy a decir sinceramente, hermano, creo que todas las empresas del país, a menos que estemos hablando de empresas de otros países, ¿no? Colombia, en este caso que lo están mencionando, pero en el caso venezolano, yo creo que las empresas no están mirando la responsabilidad social. Lo digo con mucho dolor porque mi experiencia en Fede Cámara fue hasta cierto punto frustrante al final. Muchas de las cosas que se propusieron no fueron propiamente desarrolladas y era en otro momento de paso. Entonces, si los empresarios están más preocupados por su rentabilidad, por montar la empresa, por no despedir gente, etcétera, pues es difícil. Yo creo que el último escalón en el cual piensa es la responsabilidad social. Pero sí creo que hay países como Colombia donde la responsabilidad social ha calado bastante y hay conciencia en ese sentido. Creo que guardando la distancia, sí es posible que los venezolanos, los desplazados, la diáspora, de alguna manera puedan llegar a esos contactos. Se necesita organización, ojo, no es lo mismo ir yo solo a hablar con una empresa colombiana a que vayamos en una asociación bien montado con un plan específico diciéndole queremos esto y el apoyo de ustedes es este en concreto. Fíjate, Abilio, ¿pudiste recuperar sonido, escucha? Nada. ¿Qué queremos incorporar a Abilio y escucharlo? Bueno, no... hay en la iniciativa de la Red Global se creó, crearon las organizaciones que trabajan con el tema del emprendimiento en Iberoamérica y Venezuela, porque siempre estamos trabajando en todas las organizaciones de la nueva geografía, lo que llamamos un segmento que está dirigido al tema de la innovación, el emprendimiento y la pyme, la pequeña y mediana empresa. Y ha habido reuniones con organismos multilaterales, con organizaciones internacionales, están participando, incluso está prevista unas reuniones con el mundo laboral, con el mundo del empleo digno, etcétera. Venezuela hay una experiencia linda, la de Atraen, que es la que coordina Alfredo Padilla, el equipo de Alfredo. Yo creo que hay una experiencia muy linda de cómo hacer las cosas, de cómo impulsar, pero hay unos obstáculos y esos obstáculos tienen que ver con el acceso, por ejemplo, a fuentes de financiamiento, a capital semilla, y por eso esa experiencia de Abilio valía oro para este programa, a capital semilla, a esquemas de financiamiento, porque bueno, estás hablando de mucha gente que está entrando en procesos de regularización, los está regularizando Colombia, Brasil, Ecuador, República Dominicana, pero hay muchos que están en condición irregular, y en condición irregular es muy difícil acceder al financiamiento, entonces, porque no están visibilizados. Pero se necesita una estrategia distinta, es así como lo que ocurrió en Venezuela con todo el desarrollo del microcrédito, que es que había mucha gente al margen de la banca, pero entender que allí hay un mercado enorme les permitió a esos bancos que desarrollaron en esas iniciativas crear unas unidades de negocio muy potentes, muy ricas, muy rentables además, que han sido asumidas hoy por la banca. Yo creo que este es un momento como para pensar en grande para Latinoamérica. ¿Cómo ves tú esa opción? Que tú que eres especialista en el tema asociativo, en el tema de articulación, en el tema de esto le interesa a la banca, le interesa a las empresas de seguro, le interesa a los gobiernos de acogida, le interesa a todo el mundo y al propio emprendedor y al empresario que está involucrado. ¿Cómo lo ves? Sí, yo conozco la experiencia de Atraen, de verdad es bastante beta. Hemos estado juntos, Alfredo y yo, muchas de sus actividades. El problema de financiamiento, que es para todas las ONG y para todas las organizaciones pequeñas, de alguna manera siempre fuerte, pero peor aún en el caso de quienes están de alguna manera ilegales o sin condiciones para actuar desde el punto de vista legal en algún país, empieza justamente por experiencias un poco como la que maneja Salomón, es decir, los llamados bancomunales, gente que, bueno, mira, en esta casa nos reunimos 15, 20, hasta 70 personas en el caso de los bancomunales y bueno, nos aportamos con confianza, esa es la amalgama de una actividad de este tipo, con confianza entre nosotros, aportamos lo que debemos hacer y por supuesto de esa manera apoyamos a quien lo necesite.
Pero yo agrego algo más, así como decía hace rato, que no es suficiente acercarse a una organización de manera individual, hay que acercarse a las organizaciones de manera organizada. Es decir, no es lo mismo que tú vayas a una empresa y decir, quiero que me apoyen, y no sabes en qué, tú mismo no sabes en qué, a que tú digas, tenemos este proyecto, queremos hacer tal cosa, y para eso necesitamos tal financiamiento. Es una educación previa, por supuesto. Un plan, un diseño organizacional y un plan de negocio, siempre plan de negocio en segundo lugar, que ilustre exactamente las necesidades que tenemos y hacia dónde vamos a ir si ustedes nos apoyan en el porcentaje que estamos señalando. Pero como la justicia empieza por casa, ahí es donde el asociacionismo, por la vía de las cooperativas de ahorro y crédito o experiencias como los bancomunales de Raidán, pueden de alguna manera ayudar. Nosotros mismos tenemos que reunir nuestro dinero, tenemos que buscar formas para aportar, si no siempre dinero, con trabajo y con implementos, la computadora, etcétera, pero podemos organizarnos para emprender. Ok, eso nos lleva, ya estamos a 2 minutos del programa, no se ve que Abilio haya podido resolver los temas de comunicación. Desafortunadamente tendremos algún espacio luego para hacerlo aprovechando esa experiencia, pero yo creo que eso vale oro. Estamos ya llegando al final del programa, nos quedan 1 o 2 minutos. Hay una pata de lo que tú has señalado que es formación, que es creación, dotación de instrumentos a la gente. Tú has escrito libros, hay universidades que están trabajando este tema. Es necesario movilizar en ese gran ecosistema de emprendimiento regional a universidades o centros dentro de esas universidades o centros externos o empresas incluso que están haciendo, o asociaciones o cooperativas que están prestando sus servicios. ¿Cómo hacer? Tú tienes allí tu experiencia, tienes libros publicados. Por favor, coméntanos qué puede hacer la gente para acceder a tus libros y a los servicios. Sí. En ese panorama, Tomás, es bueno agregar que también hay países que han formulado leyes de emprendimiento. Si la gente sabe más o menos insertarse dentro de ese marco, pues algo puede aprovechar. Pero mira, lo más importante, a mi manera de ver las cosas, y sobre eso tengo un libro, Emprendimiento, Gestión Emprendimiento y Gestión de Cooperativas, pero es aplicable la lógica a cualquier tipo de organización, es que se trabaje en equipo, que desde el inicio haya una confluencia de intereses en función de armar una organización útil para enfrentar el problema, y esa organización debe, por supuesto, ser propiedad de todos los que la constituyen para eliminar esa dicotomía entre propietarios y no propietarios de la organización, por no usar otros términos, y también la dicotomía entre dirigentes y dirigidos. En una asociación real, democrática, todos tomamos decisiones y todos aplicamos esas mismas decisiones al día siguiente. Y si además en lo operativo nos rotamos en las actividades, podemos impulsar procesos de autogestión, donde si todos hacemos lo mismo, pues a igual actividad, igual remuneración, pues ganaríamos lo mismo y estaríamos apuntando dos elementos clave. Por un lado, la confianza, que es un valor fundamental en este tipo de organizaciones. Por otro lado, la autogestión, y entre las dos patas, confianza y autogestión, es cuando se puede construir realmente la solidaridad. Es decir, un valor mediante el cual todos nos sentimos comprometidos de la misma manera, y yo soy capaz de responder por todos mis compañeros porque los conozco y sé hacia dónde vamos de manera común. Ese es uno de los libros. Luego viene Oscar. Bueno, no queda nada, tenemos que cerrar el programa. Ya habrá otro momento en el que, en el que logremos además que Abilio se incorpore activamente. Brevemente, esa palabra confianza es lo que anima la creación de la red global, que es la conexión de organizaciones creíbles, con reputación, que hacen un trabajo, que se vinculan, que se asocian para potenciarse y desarrollar proyectos en la red global de la diáspora de Venezuela. Así que los dejamos por el día de hoy y seguimos en contacto como todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, en su programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Gracias, Oscar. Gracias, Abilio. Y
Un abrazo inmenso. Seguro, hermano. Un abrazote. Mucho ánimo con tu programa. Gracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Carlos. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.